este tiempo de necesidades profundas en la vida del hombre, presentamos la Palabra Viva. Acompáñenos por este recorrido de las Escrituras, ya que creemos que el Dios del cielo tiene la respuesta para todos. Primera Tesalonicenses, capítulo número 2. Hemos venido estudiando el capítulo número 1 y esta noche corresponde el capítulo número 2. Primera Tesalonicenses, capítulo número 2. Capítulo número 2. Y dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Versículo que leemos es el versículo número 19. Y dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? Una vez más, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Verso 20 dice, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Aleluya. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Gloria a Jesús. Quisiera, hermanos, leer también así sentados el verso número 8 del capítulo número 3. Verso 8 del capítulo 3 que dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Versículo 19, capítulo 2, una vez más, y 20, que dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Verso 8, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Quisiera leer ahora, hermanos, el versículo número 1 del capítulo número 2, que dice, porque a vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por poder adorarte, poder, Señor, gozarnos en la obra de tus manos. Y también, Señor, ahora meditar en tu santísima palabra. Precioso Espíritu Santo, guíanos, Señor, háblanos, dirígenos. Todo, oh Dios, para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Digan todos, amén. Hemos leído esta porción de la Biblia. Por supuesto, no le hemos leído todo el capítulo número 2, ni todo el capítulo 3. Pero hemos leído principalmente el verso 1 y el verso 19, el primer versículo y el último versículo del capítulo 2, que nos sugieren de una manera directa cuál es el pensamiento que el apóstol Pablo tenía para la iglesia de los tesalonicenses y por supuesto para nosotros también. Esta porción de la Biblia habla, hermanos, definitivamente sobre, yo diría, sobre el método a emplear para el buen éxito, o el método a emplear para el buen resultado. Claramente la Biblia señala que la visita del apóstol Pablo a Tesalónica, dice, no resultó vana. No resultó vana. Es decir que la visita de Pablo a Tesalónica fue, hermanos, fue fructífera, fue una visita, si ustedes lo quieren llamar, exitosa, llevó fruto, una visita que tuvo resultado. Cuando nosotros pensamos en esto, pensamos definitivamente en lo que nosotros anhelamos
en la vida cristiana principalmente. Nosotros anhelamos que nuestra vida no se gaste vanamente en esta tierra. Nosotros no queremos que nuestro trabajo, nuestra vida se malgaste, sino que nosotros podamos llegar al momento cuando nosotros decimos verdaderamente nuestro trabajo, nuestra vida fue fructífero, no fue vana. Puede uno morirse y decir antes de morirse, vaya, gracias a Dios viví 20, 30, 50, 200 años, pero fueron años gloriosos para la gloria del Señor. O sea, que uno no sea una persona que su vida la malgasta, y menos en lo que respecta a la obra del Señor. Nosotros como iglesia hemos sido llamados a una comisión que estuvimos estudiando también una noche de estas. Tenemos una sola comisión. Nosotros tenemos la comisión de dar a conocer la gracia de Dios en Cristo Jesús. Nuestra meta, nuestro ideal es llevar la palabra de vida, llevar la esperanza a las naciones, llevar la salvación a las naciones, llevar, hermano, vida y vida eterna a esta tierra. Sin embargo, pareciera que hay un método, hay formas que la palabra de Dios nos muestra como para que nosotros podamos llegar a tener esa clase de vida, que no sea una clase de vida vana, sino que sea una clase de vida que tenga razón de ser, que tenga sentido, que tenga fruto. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Sin embargo, no es, hermano, en realidad no es tampoco una varita mágica la que vamos a exponer esta noche, ni tampoco es, yo diría, método 1, método 2, paso 1, paso 2, y lo vamos a lograr. Sino que en realidad este capítulo 2 habla de una, hermano, yo diría más que de un método, habla de una calidad de vida. Habla de una calidad de vida que ha de ser reflejada, por supuesto, ha de ser reflejada en los buenos resultados que se tengan. Pero es una calidad de vida, no es paso 1, paso 2, no existe tal cosa. Y aquí, hermanos, vemos principalmente en este método o esta vida o esta clase de vida que no es infructuosa, que no se malgasta. Vemos nosotros que pareciera que, hermanos, todo está involucrado en este tipo de vida. Es decir, que no solamente ciertas prácticas, sino que integralmente la vida se muestra, del apóstol Pablo en este caso, se muestra una vida integralmente transformada, llena de valores, como para lograr el fruto que nosotros leemos. Nuestra visita o nuestra entrada a vosotros no fue en vano. Aquí en esta porción de la Biblia leímos el verso 19 y el verso número 8, 20 y 8 del capítulo número 3, que hablan de esa identidad que Pablo tenía, hermanos, en relación a la vida de los tesalonicenses. Esa identidad que Pablo tenía en relación a la vida de los tesalonicenses. Pero quisiera iniciar, aunque la identidad es básica para lograr uno un levantamiento de los demás, un fruto en los demás, uno tiene que tener empatía, no simpatía ni apatía, sino empatía. Tiene que tener una identidad total con la persona con que uno está tratando para tener fruto. Si uno no tiene una entidad y una empatía profunda hacia la vida de la otra persona, no se logra nada, no se va a hacer nada. Y este es uno de los detalles que muestra el versículo 19, versículo 20 y el versículo 8 del capítulo 3. Cómo Pablo llega a hermanos a tener un nivel de empatía tal que por supuesto lo había movido a tener la clase de ministerio y de vida que Pablo desarrolló. Sin embargo, este ministerio o esta vocación y esta empatía y esta simpatía que Pablo desarrolla
Y esta identidad que Pablo desarrolla a favor de los tesalonicenses, por supuesto, nace, hermanos, en Dios. Y esto es lo interesante del verso 4, capítulo número 2, verso 4. Dice, fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Ahí es donde nace precisamente hermanos, yo diría la vida tan fructífera que Pablo desarrolló y el fruto tan glorioso que lleva en las diferentes iglesias en las cuales el apóstol no solo estableció, sino que en las cuales él se movilizó. Es que, según el verso número 4, Pablo dice, según la escritura, dice que Pablo había absolutamente, dice Pablo había sido aprobado por Dios para que se le confiase el evangelio. Es decir, que se le confió el evangelio a Pablo. Se le confía el privilegio de bendecir. Se le confía el beneficio y la bendición de bendecir a otros. Se le confió el evangelio. Se le confió el evangelio. Se le dio el evangelio a Pablo, para que él a su vez lo llevara a otros. Ahora, entonces, todo esto que Pablo menciona, nuestra visita, nuestra entrada, no fue en vano, sino que llegó el fruto. Inició en el hecho mismo de que Pablo había sido, hermanos, se le había otorgado a Pablo, se le había confiado a Pablo el evangelio. Es el evangelio lo que tiene poder para transformar. Es el evangelio lo que hace nueva la vida de los hombres. Es el evangelio lo que nosotros tenemos que comunicar a favor de la vida humana. Pero encontramos aquí un detalle interesante antes de que a Pablo se le confiara el evangelio. Y dice que fui aprobado, dice el verso 4, dice, sino que según fuimos aprobados por Dios. Esto es muy, muy interesante. A veces uno desea, por un lado, ser bendición, pero el proceso para llegar a una plena empatía y yo diría desbordarse a favor de los demás, está basado, hermanos, en el llamamiento de Dios, en la aprobación de Dios y, por supuesto, en la delegación que Dios hace al confiarnos el evangelio. Entonces, para confiarnos el evangelio, tuvo que haber habido una aprobación divina. Cuando nosotros pensamos como iglesia en general, ser bendición para este país o ser bendición para el mundo entero, no podemos pensar, hermanos, que habrá otro método de ser bendición a la vida de los hombres, sino cuando nosotros hayamos dado a conocer el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Esa es la mayor bendición que nosotros podemos comunicar. Sin embargo, para nosotros estar aprobados, para dar a conocer el evangelio, tuvimos a la vez que tener cierta certificación de aprobación divina sobre nuestra vida. Quiera Dios que nosotros, hermanos, nos sintamos verdaderamente parte de la verdad de Dios, parte de Cristo, parte de la iglesia, que verdaderamente nosotros hemos sido aprobados por Dios. Que nosotros no tenemos, diría yo, nada en nuestro corazón que nos rechace, que nos cause que nos repele, sino que nosotros nos sintamos verdaderamente que Dios aprobó nuestra vida, que nosotros estamos en Cristo, porque Dios tuvo gracia como la halló Noé, o como la hallaron los hombres de Dios del pasado. Hallamos gracia y estamos bajo su cobertura, estamos bajo su amor, bajo su amparo, bajo su favor, y que en verdad nos sentimos familia de Dios. Esto es importantísimo. Ustedes se sienten familia de Dios. Si nadie se vaya a sentir, hermanos, como que es un hijo bastardo, como que es alguien que lo arrimaron a la iglesia. No. Si nosotros hemos creído en Jesucristo,
nosotros somos hijos legítimos de Dios. Y hemos recibido la aprobación de Dios por medio de la gracia que fue derramada sobre nuestra vida en Cristo Jesús. Al ser aprobados, se nos confió el evangelio. Al ser aprobados, se nos confió el evangelio. Al ser aprobados, se nos confió el evangelio. Les voy a decir algo para los nuevos que están aquí y para los viejos también. Que una de las tretas de Satanás, que el Señor lo reprenda, ha sido toda la vida tratar de hermanos, como quitarle la identidad al cristiano. Como que el creyente se sienta que no es cristiano, que bueno, soy más o menos, simpatizo con Dios, Dios es buena gente, pero no. Nosotros hemos sido y debemos de tener testimonio aprobados por Dios. ¿De qué otra manera puede ser aprobado el hombre delante de Dios? ¿Por obras? ¿Porque hizo sacrificios? No. Antes bien creemos que por la gracia de Dios somos salvos. Antes bien creemos que por la fe en Jesucristo nosotros somos de la aprobación de Dios. O sea que el que está lavado en la sangre de Cristo es aprobado delante de Dios. Sus pecados ya no lo recordará más el Señor. Dice la Biblia, como está lejos el oriente del occidente, y hasta lo profundo de la mar lanzó nuestros pecados. Y dice más, y este es el nuevo pacto que haré con ellos: nunca más me acordaré de sus pecados. Digan gloria a Dios, hermanos. Levanten su mano, digan gloria a Dios. Eso nos da a nosotros la aprobación divina. Nos ha dado a nosotros, hermanos, la confianza para divulgar a sí mismo el evangelio. Dice Pablo en el verso 4, dice literalmente: según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Es decir que ahora nosotros que queremos llevar fruto y que nuestra actividad en la tierra no sea infructuosa o sea vana, nosotros tenemos que tener en nuestro corazón certificación de que el evangelio nos ha sido confiado, pero por medio o a través de la aprobación que obtuvimos en la persona de Cristo. Gloria a Dios por eso. Si nosotros no tenemos la aprobación, no nos ha sido confiado. Si nos fue confiado, es porque tuvimos la aprobación de Dios por la fe en Jesucristo. La Biblia señala, hermanos, cómo la iglesia ha sido una iglesia que también ha tenido que enfrentar diferentes circunstancias. Cuando el apóstol Pablo llegó a Tesalónica, encontramos nosotros que dice que fueron ultrajados en Filipo. Dice, padecieron, verso 2, padecimos en Filipo. Y luego dice, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Queridos hermanos, cuando nosotros leemos esta escritura, encontramos que precisamente para llevar nosotros el fruto y que nuestra vida no sea vana en esta tierra, entonces tuvimos que haber sido aprobados, o se nos confió el evangelio después de la aprobación, para luego nosotros mismos mostrar un carácter, yo diría, indómito, como estuvimos estudiando el martes pasado. Un carácter en donde nada nos debe de detener para llevar la verdad de Dios. En medio de gran oposición, llevamos a Filipo la palabra. Y luego dice, tuvimos de nuevo, o nos esforzamos en Dios para llevar aún a vosotros la palabra. Quiere decir que si nosotros queremos llevar fruto, debemos de tener conciencia que nos fue dada tal aprobación y tal delegación, y no debe de haber en nosotros jamás un pensamiento de debilidad en relación, hermanos, a la verdad que encierra el evangelio. Les voy a decir algo, solo el evangelio
es salud. Solo el evangelio es paz. Solo el evangelio es bienestar para la vida. Solo el evangelio es resurrección para los muertos. Solo el evangelio es perdón para la vida humana. Si no hay evangelio, no hay paz, no hay gozo, no hay esperanza, no hay liberación, no hay absolutamente nada. Y es aquí entonces donde vemos nosotros que Pablo había, hermanos, recibido primero la aprobación divina, se le confía el evangelio, se le da el evangelio. Ahora Pablo está reaccionando positivamente porque él debe llevar el evangelio a toda criatura. Y entonces en Filipo, hermanos, tuvo tremenda oposición y luego va y se esfuerza para llevarlo, hermanos, hasta Tesalónica. Lo que encontramos nosotros en el verso 3 en adelante, en el verso 3 dice con claridad, hermanos, algo muy interesante que, como dije, habla de valores de Pablo, de sus valores que lo llevaron a ser un hombre que tuvo el fruto y que por supuesto nos lo traslada a nosotros por el Espíritu. Dice: nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Ahora, cuando Pablo lleva el evangelio aprobado por Dios, lleva el evangelio, se esfuerza. Cuando él recibe el evangelio, se esfuerza. Yo no sé si ustedes se están esforzando para llevar el evangelio. No, pero hablando en serio, dejen de cuentos. Si se están esforzando por llevar el evangelio, ¿a cuántos evangelizaron hoy? ¿A cuántos corrieron hoy para darle la palabra? ¿A cuántos sentaron o si iban al lado de ellos y le dijeron: mire, arrepiéntase, entréguese a Jesucristo porque es la única esperanza? ¿A cuántos? ¿O cuántos se esforzaron por ir a visitar, ir a traer a alguien a la casa porque no ha venido? ¿Cuántos nos esforzamos? Muy poco. Puede hacer que la convicción de nuestro llamamiento y de la comisión que nos fue dada en el evangelio se haya debilitado en nuestro corazón. Porque cuando uno tiene latente la aprobación divina, lo que significa esa aprobación, haber sido trasladado de la potestad de las tinieblas a la luz, lo que significa que se le confió el evangelio, yo creo que no puede haber debilidad, sino que se transforma en agradecimiento y en fuerza para llevar el evangelio a cualquier criatura. Pero entonces, cuando yo pregunto esta noche cómo está su fuerza para llevar el evangelio, ¿qué contestarían? Ah, no van a contestar, pues. No van a contestar. ¿Cómo está su fuerza? ¿A cuántos evangelizaron hoy? No van a contestar. Ustedes han de ser religiosos. Han de ser religiosos que ya olvidaron, como dice el apóstol, la antigua purificación de sus pecados o la aprobación por la fe en Cristo, y que se les fue confiado el antídoto más glorioso que hombre alguno haya probado: la sangre de Cristo. El mensaje evangélico se nos confió no para formar una secta, sino se nos confió para, hermanos, para el levantamiento de una nación. El evangelio nos fue confiado para bendición de una raza, de una nación. Y es más, donde quiera que va un creyente que tiene convicción de que fue aprobado por Dios y que le fue confiado el evangelio, hermanos, desarrollará confianza y desarrollará audacia y desarrollará fuerza para llevar la verdad de Dios a las naciones. Luego Pablo dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Cuando uno quiere, hermanos, hacer impacto, no puede esperar que de la mentira salga bendición. No fue de error, dice, no fue de error. Nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza. Nosotros debemos de saber por dos formas que el evangelio no es error y no es impureza. Todo lo que es impuro
no es evangelio. Todo lo que es puro es de Dios. Todo lo que no es puro no es de Dios. Eso lo debemos de saber, y quizás lo sabemos. Pero lo interesante en la vida de Pablo, y que nos traslada para la iglesia que quiere conquistar las naciones, la iglesia debe de conocer su mensaje, debe de conocer el mensaje que da. Por un lado debe de conocerlo y jamás leudarlo, ni jamás mancharlo. El mensaje que la iglesia da nunca debe de ser un mensaje que proceda de error o de impureza, sino que debe de ser un mensaje, hermano, que jamás se vea, hermano, como un mensaje que tiene otro trasfondo. El mensaje de Pablo era un mensaje que no tenía otro trasfondo. El mensaje de Pablo no era por engaño, por engañar a la gente, por mentira. El mensaje era puro. Aquí no hay cosas, aquí no hay tapaderas de nada, sino que debe de ser transparente. Si, hermanos, debe de ser. La iglesia no debe estar metida en ningún rollo que no sea el mensaje. La iglesia no debe tener esconderijos, no debe de ser impura, sino que la iglesia debe tener transparencia para que tenga efecto en la nación. No se equivoquen, que uno podría decir, bueno, yo conozco congregaciones que han crecido muchísimo, pero no se sabe. La iglesia debe de ser una iglesia que conozca su mensaje, que conozca hermano, el origen de donde emana la verdad que predica. Y por otro lado, debe de ser una iglesia que jamás la mezcle o mezcle el mensaje que le ha sido dado. La iglesia que va a tener fruto es una iglesia que su mensaje, su exhortación procede de la pureza y de la verdad. Y luego dice el verso número 4 en la parte final. Hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Hablamos, como dice, hablamos no para agradar a los hombres, sino a Dios. O sea que el mensaje que lleva fruto es el mensaje que procede en primer lugar de nuestra aprobación y nos es concedido. Luego hay un esfuerzo debido al evangelio que ha impactado nuestro corazón. Hay un esfuerzo para llevarlo, y que es un mensaje que no se leuda, sino que es un mensaje que es puro, que es verdadero. Jamás uno va a hablar una barrabasada a los hermanos o aconsejar una cosa cuando ellos piden un auxilio. No, nunca, jamás. Un consejo que vaya, hermano, lleno de impureza, un consejo que no vaya dirigido a la pureza, a la honestidad, no puede proceder de Dios. Cuando la Biblia habla aquí, dice, porque nuestro mensaje, verso 4, parte final, dice, es un mensaje que va para agradar a Dios y no a los hombres. Pareciera que hay una tendencia en la vida de la iglesia, como que es para quedar bien con la gente, y realmente hay una lucha por eso, al grado que hasta los que predicamos tenemos que haber estudiado en la universidad, haber sacado un título para no ser tan groseros con la gente cuando uno habla, ser más ético. Váyanse al diablo de una vez. No se trata de eso, se trata de hablar la verdad, y la verdad, hermano, que procede de la pureza, procede de la verdad, procede de la honestidad. De ahí, por supuesto, al mundo no le va a gustar. No se crean esa historia que a los hombres les gusta el evangelio. No les gusta a nadie, porque el hombre es malo, es impuro. Entonces cuando el evangelio viene, el hombre lo rechaza porque las tinieblas van a rechazar la luz. Pero a pesar de eso, y en el caso de Pablo dijo, nosotros no hablamos para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios.
Increíble. Increíble porque a veces uno es bien flexible y condescendiente con todo el mundo. Uno es bien flexible, condescendiente y se le olvida que debe de dar a conocer, por supuesto, no con grosería, pero sí debe dar a conocer la verdad de Dios. El capítulo 2, verso 5 dice, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis. Luego dice, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Aquí se habla de dos elementos más que la iglesia debe de practicar. Si es que quiere, ¿qué cosa? ¿Qué quiere? Llevar el fruto y que su vida no sea vana. ¿De qué sirve la iglesia en la tierra? ¿De qué sirve? Dice el evangelio, si pierde su sabor, ¿de qué sirve? ¿Qué pasa si ya la luz no sirve, no brilla? ¿De qué sirve? De nada, de nada. Igual es la iglesia si pierde su sabor, igual es la iglesia si deja de brillar. Entonces cuando el verso 5 dice, nunca usamos de palabras lisonjeras, quiere decir que la iglesia nunca debe, y en la vida privada ni en la vida pública, ser lisonjero. Lisonjero, ¿saben quién es el lisonjero? Lisonjero es el que adula a las personas para caer bien. El que adula a las personas. Aunque él sepa que están mal, las adula. Sin embargo, el proverbio dice que el que adula a las personas o lisonjea tiende una trampa delante de sus pasos. O sea que pareciera que cae bien, pero a la larga los está haciendo tropezar. Cuando ustedes le digan, ay, mi muchachita linda, que cállate, vieja habladora. Cuando le digan algo, usted es una gran persona, usted es una aquí, usted es una allá, usted es una maravilla. Hermano, a los predicadores que predican bien, así como estos que están aquí, cuando ellos bajan del púlpito, toda la gente le dice, qué mensaje más lindo, hermano. Usted sí que cuando habla uno siente que la gloria de Dios lo envuelve. Peligroso, porque puede ser una adulación y en realidad no están pensando eso, sino que pareciera más bien lo que están pensando es, a este lo voy a engañar. La adulación no puede ser parte del pueblo de Dios ante este mundo. La iglesia no puede adular a los hombres, y menos cuando jamás han conocido la gracia de Dios o la integridad o la verdad. Nosotros no podemos adular a este mundo. Queridos hermanos, no adulen a los artistas. No los adulen, no adulen, no hablen nada. No, no adulen a nadie, a nadie, a nadie. El mensaje nuestro no es para adular. Inclusive cuando hay una persona que es estudiada en las iglesias, que ha tenido la oportunidad de ir a la universidad, o que quizás ya llegó a ser diputado o llega a ser gobernador o presidente, muchas veces cuando están en las iglesias dicen, excelentísimo fulano de tal. ¿Para qué seguirlo adulando si ya ellos no aguantan con tanta mentira que les echa la gente? El mensaje del evangelio no debe de adular. Queremos llevar fruto, que nuestra vida y ministerio no sea en vano. No adule a nadie. Solo dígale la verdad. Dígale en amor la verdad. No adule a nadie. Y si de verdad reconoce en él algún mérito, entonces dígaselo. Sin embargo, no por una adulación. Dice la Biblia, no tampoco encubrimos, ¿qué dice? Avaricia. Uy. Eso hoy, en la iglesia evangélica de hoy, eso da miedo, mano. Hoy todos los ministros y todos trabajamos adulando a la gente para que suelten el billete. O dándole mentira o exhortación por error y mentira para tener algún beneficio.
La Biblia señala en esta porción del versículo 5 que, hermanos, no, la exhortación de Pablo no fue, ¿qué dice? No, usted lo dijo, se le olvidó ya. No fue, chicas, los primeros aquí no saben, por codicia, claro, eso fue. No fue por codicia. No fue por codicia. Porque uno no busca lo que ustedes tienen. Nosotros no, los predicadores no debemos de buscar lo que ustedes tienen. Debemos de buscar, hermanos, que ustedes sean salvos para el día de la eternidad. Sin embargo, hoy pareciera un mal, bueno, no, hoy siempre ha habido un mal en el cual pareciera que el mensaje ya no es un mensaje que procede de verdad, de sinceridad, de pureza, hermanos, sino que es un mensaje que está leudado no solamente con la hermanos, adulación, sino que también con la codicia. La Biblia dice: sabéis, no encubrimos avaricia, Dios es testigo. Y luego dice: aunque podíamos seros carga, no buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Aquí es donde empieza el verso 7, ya voy a terminar ahora, pero donde el verso 7 dice: fuimos tiernos entre vosotros, como la madre cuida con ternura a sus propios hijos. Como la madre cuida con ternura a sus propios hijos. Luego, en el capítulo, siempre en el capítulo número, hermanos, en el capítulo ahí, siempre 2, versículo 11, dice: también sabéis de qué modo, verso 11, ¿cómo qué dice? Como padre a sus hijos. O sea que como madre a sus hijos y como padre a sus hijos, Pablo fue con ellos. Hermanos líderes, ¿hay líderes aquí de grupos? ¿Cómo son ustedes como padres y madres para esa gente? Pastores, ustedes son como padres y madres para la gente que ustedes pastorean. ¿Son como padres o madres? ¿O ni visitan a la gente? Ya se imaginan qué padre ese padre que nunca va a visitar a la mujer ni a los hijos y los tiene botados, no les da nada. Esa es una lindura de padre. De esos nunca lograrán nada. Lo que la Biblia dice acá es que Pablo fue como madre y como padre para los fieles. Con razón Pablo dice: y mi visita a vosotros no fue vana. ¿Por qué? Porque Pablo había desarrollado su ministerio, que había sido dado en la aprobación de Dios, seguido del esfuerzo que le había imprimido. Y luego había sido un hombre cuidadoso en la exhortación, que fuera una exhortación procedente de la verdad, no de engaño. Y aparte de eso, le había sumado que no era adulador. Y luego le había sumado que, hermanos, no era codicioso. Y a eso le sumó ternura como padre y como madre. Díganme ustedes si la iglesia de hoy ofrece esa ternura como padre y como madre a la misma feligresía, y ofrece a los demás, a los que no lo conocen, ese calor y ese ambiente. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? ¿No van a contestar? ¿No van a contestar? Les estoy preguntando, tal vez no escucharon bien. Les estoy preguntando que si ustedes creen que la iglesia ofrece esa ternura como hermanos, como madre y como padre. Por eso dije que cuando mi hermana daba testimonio y ella se pone hasta a llorar por Katie, hermanos, y ella me había ido contando el caso de hermana Sonia y de Katie hace rato, y cómo ella se conmueve y cómo estuvo en el hospital al lado de ellos y hoy los trajo para que oráramos. Eso es una muestra, por eso dije que era el mensaje. Es el mensaje, es el mensaje. Si nuestra vida y trabajo como iglesia
va a ser efectivo, la iglesia debe de ser otra clase de iglesia que no sea una iglesia fría, una iglesia indiferente, una iglesia, hermanos, que parece que ha abandonado a sus hijos. Si nosotros queremos ser efectivos en la labor como iglesia, nos queda un solo camino: valorizar la aprobación que Dios nos ha dado y la encomienda del evangelio, esforzarnos, conocer el contenido del evangelio, no, hermanos, no engañar, no adular, no codiciar, amar, 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 amar. Ustedes han ido a muchas iglesias, me imagino. Sí, todos hemos ido a muchas iglesias. ¿Y se han sentido amados? ¿Y ustedes forman parte de ese corazón que palpita en amor? ¿Acaso usted de casualidad llamó a alguien hoy para decirle: hermano, te quiero mucho, Dios te bendiga, ojalá que puedas ir a la iglesia esta noche? Lo llamó. Ojalá visitó a alguien, fue hoy, se ha esforzado por llevar el evangelio, se ha cuidado de conocer el contenido del evangelio, de lo que usted enseña o de lo que usted predica, o lo que se le ocurre, habla, o es adulador, es engañador, ¡oh! Codicia. Hermanos, ¿qué nos pasa? La iglesia de hoy pareciera no lograr los objetivos como se lograron en el pasado. Cuando Pablo dice: mi visita a vosotros no fue vana, pareciera que nosotros en vano nos congregamos. Les estoy casi 100% seguro que si hubiera un terremoto esta noche y mañana hay culto, no viene ni uno. Estoy garantizado casi que si hubiera caído una tormenta esta noche, pero de aquellas buenas, tampoco hubieran venido. Estoy seguro que también nuestro trabajo en los grupos o en las células o como le llamen, es un trabajo flaco, en donde el corazón no está todavía puesto ahí. Por eso Pablo dice: como madre, y en el verso 11: como padre, y yo os he tratado con toda ternura. Verso 8 y terminamos, dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Porque habéis llegado a sernos muy, muy queridos. Esto es otra cosa, hermanos. Esto es otra cosa. Esto es una naturaleza palpitante de afecto, de cariño, de amor, lo cual la iglesia pareciéramos haber perdido. Hoy lo que nos importa parece construir un templo que sea muy lindo. El sueño del pueblo de Dios hoy es las vigas, la cúpula, el sonido, las alfombras. Eso es el sueño. El sueño del pueblo de Dios no es llegar a ser como Dios es. Ser como un padre, una madre. Ser como alguien que da el mensaje por afecto y que han venido a ser los demás, hermano, como algo muy amado, como algo entrañable dentro de la vida nuestra. El objetivo nuestro nunca debe de ser lo material, lo que pudiera aparentar ser, sino que para nosotros nuestro objetivo debiera de llegar a ser como Dios es, para que nuestro trabajo en esta tierra no sea vano. Dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hasta nuestras propias vidas, pues las que hubiéramos querido dar, porque habéis llegado a ser muy queridos. Hoy nosotros tenemos otro nivel, pero quiera Dios que entendamos que el proceso, la forma, el método para llegar a tener efectividad espiritual y cristiana en el mundo es a través de que nuestro trabajo sea un trabajo considerado vital y que llegue a ser parte de nuestra propia vida. Y yo animo a cada pastor, a cada líder, a cada supervisor, para que, hermanos, si va a trabajar para el Señor,
lo haga con todo su corazón. Por amor. Por amor. Igual a mis hermanos de la alabanza, de la adoración. Igual a cada diácono, cada hermano, cada uno de nosotros. Hagámoslo haciendo honor al llamamiento que hemos recibido de parte del Señor. Y vivamos en una dimensión de afecto, de amor entrañable, al grado de estar dispuestos hasta ofrendar nuestra vida. El verso, y aquí finalizo, en el verso número 19, voy a terminar ya. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria. Queridos hermanos, el trabajo de la iglesia es un trabajo que no puede pasar desapercibido, y el trabajo nuestro como cristianos no puede haber sido, después de años, décadas, algo intrascendente, sin efecto, sino que debe de haber dejado una huella. Debe de marcar la civilización, su vida. Óigame bien esto. Óigame bien, su vida debe marcar su generación y su civilización. Su vida debe de marcar su familia. No puede usted haber vivido de una manera intrascendente en la tierra, que sea vana. Pero si queremos entonces que sea de impacto y que deje una huella en esta tierra, entonces tenemos que valorizar la aprobación que por la gracia y la fe en Cristo nos fue dada. Que se nos confió el evangelio. Ahí debemos esforzarnos en conocer las verdades que transmitimos. Les digo algo con mucho dolor y tristeza, pero hoy en el camino para acá venía escuchando una radio y me puse a oír el mensaje de una persona que estaba predicando. Fue insoportable. Y yo lo seguía oyendo solo para torturarme. Insoportable. Insoportable. No tenía cabeza, no tenía cola, no tenía nada. No, nada. Hasta me daban ganas de llamar a la emisora y decir, por favor, respeten. Porque no hay nada ahora de valor, ni en el mensajero, ni en la congregación. No hay nada. Todo es farsa. Todo es farsa. Todo, hasta los estudiantes de teología son falsos. No digamos la iglesia se ha corrompido, en donde los valores y el esfuerzo que se requiere para llevar fruto en esta tierra no se hace. Porque nosotros hemos perdido de vista nuestra razón de vivir. Pablo dice, vosotros sois nuestra gloria. Para nosotros nuestra gloria será, hermano, las almas que hemos ganado. Para nosotros nuestra gloria es mi hermano, mi hermana, mi hermano, que están saludables en Cristo, que yo los puedo cuidar, que yo los puedo animar. Ellos son mi gloria. Ustedes son mi gloria. Yo debo de ser su gloria. La estabilidad suya, la salud suya es mi gloria. Pero hemos perdido de vista absolutamente ese cuidado. Por eso es que tuvimos que entender el sistema de grupos para poner un líder para 10 personas que las cuide, pero que de verdad las cuide. Luego un supervisor sobre él para que de verdad cuide al líder, lo cuide, se lo lleve a su casa, le dé comer, lo tenga con él, lo instruya, lo lleve. Y luego sobre ese supervisor se puso un pastor para que tuviera 10, 20, 4, 5, 7 personas para que de verdad las cuide. Porque este es asunto de afecto, de misericordia y no de esperar resultados.
hermanos, vamos a tener un templo gigantesco y entonces ahí veremos la gloria de Dios. Dios no llega ahí, ya no llega, porque hay un montón de gente que ya no vive la realidad de la vida cristiana. Entonces, ¿para qué va a llegar? Si abandonó a Israel, ¿cómo no nos va a abandonar a nosotros? Dejó a Israel, la Biblia dice, abandonó su tabernáculo. Y si abandonó a Israel, ¿cómo no va a abandonar a la iglesia? Iglesia pagana, iglesia ensimismada, iglesia orgullosa, iglesia mundana, gente que solo piensa en el dinero, gente que solo piensa en el placer, en el pecado. Naturalmente Dios se va. Entonces ha llegado el momento de que si nosotros queremos tener fruto como creyentes, tenemos que seguir el método. Un método sencillo que se nos describe en este capítulo, que finaliza en la clave de todo este esfuerzo que Pablo hacía, en que había llegado a comprender que los otros eran su gloria. Gloria para mí, en lograr mi propia gloria, no es gloria. Por eso a Jesús le decían: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. No, si él había llegado a la cruz para no salvarse él, sino salvar a los demás. Entonces, ¿cómo ahora se iba a bajar? Él vivió para los demás. Pablo dice que vivió para los demás como padre, como madre. Entonces nosotros vamos a ver resultados cuando nosotros aprendamos a tener una profunda empatía por nuestro prójimo. Seamos el prójimo, el que clama por un prójimo. Seamos el prójimo del que pide que aparezca un prójimo, y que no seamos el prójimo que cierra sus entrañas para ser el prójimo del necesitado. ¿Cuántos quieren que su vida sea, y la iglesia y el pueblo cristiano sea fructífero? Ya saben el método, ya saben. Vamos a orar al Señor, puestos de pie, queridos hermanos. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por poder adorarte, poder bendecir tu nombre. Y te damos gracias, Señor, porque nos muestras el camino para tener una vida efectiva, un ministerio efectivo, una vida efectiva en esta tierra. Oh Dios, pedimos que nos inundes de ti. Llénanos de ti, Espíritu Santo, para que podamos reflejar tu carácter, tu verdad a favor de los necesitados, a favor de mi hermano, a favor de mi hermana. Haznos conforme a tu imagen, haznos conforme a tu semejanza. Divino alfarero, toma nuestra vida en tus manos y haz una nueva vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret, esta noche cantamos más de ti, Señor, como una oración, pidiéndole al Señor que podamos ser más como Él. Eso es lo único que nos llevará a ser de impacto para este mundo, en el nivel que nos parecemos a Jesús. Más de ti, Señor. Más de ti, Cristo, más de ti. Lléname de tu deseo y hazme como tú.
presencia. Guíame a ti. Yo anhelo darte gloria y alabarte solo a ti. Hazme como tú. Lléname de tu deseo y hazme como tú. Aleluya. Vamos a... En este tiempo de necesidades profundas en la vida del hombre, hemos presentado la palabra viva. Confiamos en que el Dios del cielo ha dado respuesta a su vida.